Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Grupo Vitalismo. Estoy con mi compañero Juan y mi compañero Alex. Yo soy Marvin. Hoy vamos a hablar de una película muy emblemática de finales de principios de los 90, no, de los 80, El Exorcista de 1977. El director fue William Friedkin, perdón. Esta película fue la primera en abordar el tema de una posesión satánica, una posesión diabólica. Por lo mismo fue muy popular porque fue la primera película que abordó al diablo así como un personaje. Recordemos que en aquellos años la gente, al ser muy religiosa, como que no lo metía así en el cine, y en esa película pues le dieron cierto protagonismo y tiene éxito por eso. Una película de terror, de un exorcismo, un caso de exorcismo, de cómo lo realiza la película la Iglesia Católica. Y después de eso ya salieron muchas más películas y muchas más películas sobre exorcismos, sobre posesiones, sobre objetos poseídos. Que le fueron quitando lo racional y le empezaron a poner lo fantasioso, lo mágico, lo absurdo, escapándose de la realidad. Justo, perdón, que era algo que me llamó mucho la atención porque ya tenía años que no veía la película y anoche que la vi, que le puse mucha atención, me pareció pues realmente de nuevo muy buena porque no se basa en cosas fantasiosas, vaya, de mismo modo. Agarra puros... Es que cómo se va transformando la familia. Ves cómo se va quebrando la mamá, que la mamá era una actriz famosa. Entonces, yo no sabía eso. Se me hace muy interesante el hecho de que pues, una actriz le toque que su hija esté poseída en unas épocas en las que ya les habían hecho no sé cuántas pruebas para saber si tenía algún problema físico, vaya, y los doctores no encontraban nada. Un día la señora hace una fiesta, la hija sale a la fiesta, hace su show de posesión y después, más adelante en la película, ya se topa con el sacerdote protagonista, el padre Demian, el apellido Demian Carras. Demian Carras, sacerdote que aparte de ser sacerdote tenía la carrera de psiquiatría. Simón, y la señora le pregunta, ¿qué es lo que hace usted ante un caso, y el padre sarcásticamente meterle en una máquina del tiempo y que se vaya al siglo XVI. Perdón, es que se me hace curioso también el cómo le dice, porque la señora ya para ese punto de la película ya estaba cansada. Si recuerdan la escena donde se conocen, está como que en un parque, en un puente, la señora trae un velo, trae lentes, está oculta, no quiere que nadie la vea, se acerca al sacerdote y lo quiere desplazar, le dice que no lo moleste y ya le dice quién es. Se van caminando y en el camino le pregunta ella a él cómo es que pasó de ser de ser un loquero, porque así es como lo dice la película. Sí, porque en esos años todavía no había mucha conciencia de estas ciencias de humanidades, y de hecho este sacerdote estaba algo adelantado a su época. O sea, era el siglo pasado. Recordemos que todavía el siglo pasado los sacerdotes acostumbraban a usar sotana todo el día, y la mamá esperaba a un sacerdote con sotana, y al andar vestido de civil normal no lo reconoce, o sea, por eso lo ignora. Que la madre padecía de demencia, ¿no? O Alzheimer, algo así. Sí, la mamá del padre. Sí, está la escena acá desgarradora donde llega al psiquiátrico y está la mamá amarrada a una camilla sedada y le dice, perdóname mamá, yo no sabía que esto me debería haber quedado más tiempo, y la señora lo corre, le dice que ya no es su hijo. Y la primera escena en la que interactúa con la niña poseída es lo que le dice, aquí está también tu madre, porque él le pregunta por la niña, ¿dónde está la niña? O sea, el demonio le contesta que aquí está con nosotros, también está tu madre. Indirectamente, porque la mamá muere, indirectamente le está plantando el miedo de que su mamá está en el infierno. Ajá, sí. O sea, y como el sacerdote está todavía en vida, no puede tener la certeza de si está o no está. Entonces ahí está jugando con un miedo psicológico
para el sacerdote. Algo que me encantó es cómo ese sacerdote mantiene en todo momento la calma, como si la penumbra del personaje porque es un personaje decadente. Hay escenas en las que, ¿qué es lo que hace cuando la mamá lo deshereda, vaya? Se roba una botella de vino, se pone bien pedo en la habitación, De hecho, un compañero y lo duerme. de hecho este sacerdote pasa una crisis vocacional, o sea, está en una crisis vocacional y de fe, porque un sacerdote puede dejar su vocación, pero seguir siendo creyente. Claro. O sea, son dos cosas diferentes. O sea, puede seguir creyendo en Dios, pero ya no querer el ministerio. Entonces sí, es un sacerdote que está pues pasando una crisis pues de identidad, una crisis de su personalidad, porque ya no sabe cómo ser él, o sea, no sabe qué le gusta, qué es lo que Es una lucha espiritual interna y a mí se me quedó mucho la escena esa en la que ya cuando se queda dormido, ya borracho, cuando sale el compañero de la habitación antes de cerrar la puerta, dice, robar es malo. O sea, ya en su punto más inconsciente, más derrotado, más, ok, voy a hacer las cosas mal, me voy a robar una botella, me voy a poner todo en mi habitación, sacerdote, ¿por qué? Porque mi mamá, porque estoy en un punto sensible, aún así mantiene eso. de esta trama, de este guión, de esta producción, que estamos de acuerdo que es la más lógica y la más racional en el tema de los exorcismos, que viéndonos desde el principio, o sea, ¿qué podemos sacar? Creo que a la película se le olvidó o lo diseñó de una manera muy superficial y muy indirecta, pero yo creo que aquí lo primero que hay que cuestionar es pues la existencia del diablo, la existencia del demonio. Antes de una posesión, yo creo que la pregunta clave es, ¿existe o no existe? Hay un dicho muy intelectual que a mí me deja pensando, porque el dicho dice, la mayor victoria del demonio es hacerte creer que no existe, porque tú empiezas a leer, empiezas a tener un razonamiento, exacto, entonces tú te vas con la certeza intelectual, no existe, aquí tengo tales argumentos, pero escuchas este dicho y te los desarma todos. Exacto, o sea, es como si tú tuvieras tu tesis así recién impresa y te dejan caer en el trabajo un balde de agua fría, o sea, ahí se te deshace. O la otra frase que sale en la película, también de exorcismos. Ay, se me fue el nombre. ¿Una película de exorcismos? Sí. El exorcismo de Emily Rose. Otra. El exorcismo Papa, Otra. El exorcismo de Dios. Otra. El exorcismo Connecticut. Otra, también de un seminarista en crisis que lo mandan a Roma. El rito. En el rito dicen una frase: el ladrón no quiere que sepa el dueño cuando está... No, la frase dice: el ladrón cuando entra a robar no quiere que el dueño se entere de que están robando. Entonces esa frase te deja pensando, o sea, ¿existe o no existe el demonio? Pero ¿qué argumentos nos hacen creer que el demonio no existe? Pues el primero muy básico para quien estudia filosofía es el concepto de entes de razón, que es el ejemplo de los números y de los colores. Son realidades, sí, o sea, es una realidad que tú puedes ver, palpar, razonar. Tú la estás viendo, pero esa realidad necesita de otra realidad para darse a conocer. El ejemplo de los números. Tú nunca vas a ver un 2, vas a ver dos vasos, dos personas. El ejemplo de los colores, tú nunca vas a ver el verde, vas a ver un árbol verde, un pájaro verde, el césped verde. Con el demonio ocurre lo mismo. Nunca vas a ver al demonio, pero sí vas a ver maldades, vas a ver mal, porque eso no se puede negar, o sea, es evidente que existe mal en el mundo. Entonces, ahí están los argumentos a favor y en contra de la existencia del demonio. Sumando lo mismo. Y no solo es el debate en las películas de exorcismos o posesiones del mal el bien, que ya no existe, sino también cuál es el método para confrontarlo.
que primero se va a todo lo lógico, que primero se va a toda el área médica. En la película le hace muchos exámenes, al principio nada tiene razón, la señora le dice tranquila, son tus nervios, le dice a la niña, pero ves cómo va desapareciendo la niña, y no solo la niña, la mamá también se la va consumiendo. Sí, claro, aquí pasamos entonces al segundo punto. Ya después de cuestionarnos, ¿existe el diablo? La siguiente pregunta, ¿puede existir una posesión realmente? ¿Puede existir una posesión diabólica o es alguna enfermedad mental, algún problema mental? Hoy en día sabemos, la película nos lo da a entender, pero de manera superficial, claro, o sea, porque estamos en el contexto donde apenas empieza la ciencia, o sea, ya existía ciencia, pero se empieza a desarrollar más. Muchos casos de posesión de la Edad Media en realidad eran problemas médicos, enfermedades mentales, trastornos psicopatológicos, por ejemplo, la bipolaridad, el cambio drástico de tu estado de ánimo. Esta es una enfermedad mental, y si en la Edad Media alguien la sufría, luego atribuírselo, es que se le metió el diablo, estaba bien alegre, se madrugaba para ir a misa, y de repente está triste, no se quiere levantar de la cama, no quiere ir a la iglesia. Que eso como lo narras es más depresión, pero pues también antes era visto como que no había el área médica. En ese tiempo cualquier cosa era considerado cosa del diablo. brujería. Bueno, y todavía hasta la fecha, a mí me tocó escuchar a maestros decir, mire, aquí guarden su aparato del diablo, porque no estaban acostumbrados a la tecnología, y era el típico maestro que escribía con plumones en el pizarrón y que no quería usar el pizarrón eléctrico ni la presentación PowerPoint, porque decía, no, cosa del diablo. O sea, todavía como que hay gente que le da como que ese miedo, pues, el abrirse, el actualizarse. En cuestión de medicina, bueno, hoy en día ya existen hospitales psiquiátricos donde estos problemas se pueden tratar. Existe medicamento controlado, fármacos que pues están haciendo lo posible por combatir estas enfermedades, pero que en la Edad Media no eran existentes. Y si la persona moría, fíjense la desgracia que sentía la familia, es que el diablo me quitó a tal familiar y Dios no me lo pudo salvar, el sacerdote por más que lo intentó no pudo. Entonces se les quedaba esa mala experiencia por un pensamiento erróneo. Reducido, mejor dicho, o sea, no tenían tanta visión. Pues que era el miedo a lo desconocido, ¿no? Yo creo que en esos tiempos algo que desconocías era cosa del diablo, ¿no? Porque no sabías qué era. Y eso se queda, o sea, hasta la fecha sí. Ese instinto humano que a lo que uno conoce nos cause incomodidad o miedo. Pero pues es que también el miedo es lo que no conocemos, entonces pues si el mundo en ese entonces no estaba preparado para atender a personas con trastornos mentales, pues era obvio que se lo adjudicaran a algo para darle sentido, ¿no? Y ¿qué era lo que le daba sentido en ese entonces a todo? Pues la religión, ¿no? La religión sí, que durante la época medieval el pensamiento filosófico predominante era el cristianismo, sí, exacto, la religión, o sea, de Dios vienes y a Dios vas, ese era el sentido de tu vida. Haz buenas obras para que tengas unas en tu segunda vida, estés con Dios, estés en un mundo mejor. Y así le daban sentido a tu sufrimiento. Es que sufres ahorita, pues es la cruz, pero bienaventurado el carita sufre, porque el día de mañana va a estar Ajá. ¿Y qué le decían al pobre? Bienaventurado el pobre, porque el día de mañana va a tener riquezas. Pues era como en aquellos tiempos, pues los reyes alababan al papa de aquel tiempo, ¿no? O sea, veían al papa como lo máximo. Y pues ahí se ve que el cristianismo dominaba en aquel tiempo todo aspecto, o sea, de que los reyes se arrodillen ante ti es una muestra de autoridad, y que pues se aprovechaban de cierta manera de ese poder. En el caso de la película, este sacerdote, psiquiatra, que es un sacerdote intelectual, aquí quiero abrir un paréntesis. Wow. Se me hizo maravilloso porque yo no recordaba ya la película. Y se me hizo maravilloso ver la desesperación de la señora diciéndole al sacerdote,
es que necesito que me ayudes, pero no, tú sabes que esto no es un tratamiento psiquiátrico. Sí, exacto, el sacerdote le dice, necesita un psiquiatra, y la mamá le insiste, un psiquiatra no, hasta maldice, ya he visto a todos los malditos psiquiatras y todos me mandan con usted, y usted me manda con ellos. Aquí yo quiero abrir un paréntesis, hay que aclarar algo. En religión, la religión también se ha ido actualizando. Dentro de la religión, y en el caso específico de la Iglesia Católica, ahorita existen dos grupos, los pensadores, los sacerdotes conservadores y los liberales. Como en cualquier grupo, existen conservadores y liberales. Hay teólogos modernos, teólogos actuales y filósofos actuales que no creen en la existencia del diablo, no creen en la existencia del demonio como personaje. Sí. Exacto, o sea, esa figura de rojo con pata de gallo y pata de cabra, esa es una caricatura de la Lotería Mexicana. Esa es una caricatura de la Lotería Mexicana, porque recordemos que en otras partes de Europa el diablo no es rojo y con cuernos, es más negro, es más oscuro. O sea, el mexicano así lo Mexicano le gustan los colores. Al mexicano le gustan los colores. Y igual el infierno, la idea del infierno en algunas culturas era un círculo negro, y luego Dante Alighieri nos lo pintó rojo con fuego. O sea, van cambiando la cultura. Pensamos que era todo calor y nos pone el diablo en el infierno al lado. Y Galileo Galilei se puso ahí a calcular cuántos grados había en el infierno y pues no, ¿verdad? O sea, momento. O sea, hay que dejar en claro, hay todavía sacerdotes que creen en la existencia del diablo como personaje, teólogos y filósofos, y hay quienes ya no creen en la existencia física de este personaje. Pregunta a ver si te la sabes. Las personas que son de este lado, que son los liberales, como ya no creen en una entidad tangible del diablo, tampoco creen en posesiones, pues. No, hasta donde yo tengo entendido no. Lo canaliza a un hospital psiquiátrico, un tratamiento médico, por psicólogos, por psiquiatras, porque sabemos que el psicólogo no puede recetar medicamento, pero sí puede empezar a tratar un cuadro depresivo, un cuadro de bipolaridad. Entonces, son síntomas, son características que presentaban los poseídos. Entonces, en la película, la niña es llevada al médico primero que todo. El médico la revisa, ya empiezan a hacerle exámenes en la cabeza, empiezan a inyectarle, le mandan con psiquiatras, y ya es donde se dan cuenta que no hay nada. O sea, ven las tomografías, radiografías. Sí. Exacto, o sea, no hay nada. Pero la mamá está convencida, y la mamá dice, o sea, porque le dicen, es que la niña imaginó que la cama tembló, pero la mamá vio la cama temblar. Exacto, o sea, la mamá vio, o sea, y la mamá dice, o sea, no puedo estar yo loca, o sea, yo lo vi en un caso real, en un proceso, vamos a decirlo así, en un proceso, en un seguimiento de exorcismo, se tiene que descartar toda, hasta la más mínima posibilidad de algún problema mental, alguna enfermedad mental, algún trastorno. No es rápido, no es un proceso rápido, o sea, se lleva su tiempo porque hay que hacer exámenes, hay que hacer pruebas, y el sacerdote lo hace. Y de hecho me llama la atención, el sacerdote al empezar el caso usa el efecto placebo. Le hace creer a la niña que le echa agua bendita, que le echa agua sencilla, y así de rápido dice, no, esto no es un exceso. Exacto, porque la niña expresa ardor, me arde, me quema, expresa dolor. Que no es la niña, en ese momento no es la niña. Ajá, sí, bueno, no es la niña, pero entonces, ¿qué dice el sacerdote? Es agua normal, común y corriente, entonces, o sea, efecto placebo. Pero sabemos que el efecto placebo también funciona. Sabemos que el efecto placebo también funciona con lo contrario, que a un enfermo le inyectas por agua, le dices que es medicamento y se siente bien. Pues sencillamente con las pastillas anticonceptivas de las mujeres hay 4 de diferente color, 4, que son los placebos, o sea que eso no trae nada, nomás que es para que el cuerpo continúe el tratamiento, para que tenga cierta reacción que tú quieres, donde realmente es un dulce. Sí, a eso se le llama efecto placebo. ¿Y cómo funciona? La mente lo cree y por eso funciona. La mente cree que va a pasar algo malo y pasa eso malo. Piensa que va a pasar algo bueno y pasa lo bueno. Bueno, después de todo este proceso, el sacerdote se convence. ¿Y por qué se convence? Un hecho real.
para que una persona reciba un exorcismo, la persona lo tiene que pedir. La persona conscientemente. Cuando pide ayuda en el estómago. Exacto. Pero si es mayor de edad. Si es mayor de edad, la persona, o sea, la persona tiene que autorizar que le hagan un exorcismo. Si la persona no lo quiere, no se puede hacer un exorcismo. Ese es un requisito para. Ese es un requisito para te realizar. tatúas o te perforas. Entonces, el o lo que consentimiento sea, es el legal. consentimiento legal. Exacto, o sea. Si algo sale mal, ¿verdad? Y hay daños físicos. En el caso de otra película también antigua, El exorcismo de Emily Rose, Pues no ¿cuál- es tan antiguo. bueno, no es tan antigua. ¿Cuál es la premisa en esa película? Que demandan al sacerdote porque la niña murió. O sea, si en el proceso del exorcismo muere la persona, ¿qué va a hacer la familia? Va a demandar al sacerdote. Va a demandar al sacerdote, le van a echar la culpa. No, pero en esa película no lo demanda la familia, lo demanda el Estado, porque es una falta, pues, ya legal, ¿no? O sea, más de una persona. Ajá. Entonces, por eso es importante que la persona supuestamente poseída dé consentimiento de que quieren que le realicen el exorcismo, porque al dar el consentimiento está. Pero de todos modos no te libra de cualquier cosa que pueda pasar, porque en esa película a Emily Rose ella autorizó el exorcismo y aún así lo demandaron, porque pues mató a alguien, ¿no? O sea, Sí, bueno, pero en teoría, si tú estás aceptando con consentimiento, en teoría se supone que estás aceptando las consecuencias de eso que pudiera hacer. En el caso que mencionabas, tú necesitas el consentimiento para tatuarte. ¿Por qué? Porque si te da una infección fuerte, se te gangrena Si el no me gusta el brazo. tatuaje, si no me gusta el Exacto. Exacto, entonces en la película la niña pues es menor de edad, ahí es más delicado, porque el menor de edad, fíjense, si el menor de edad no tiene la conciencia para ejercer un pensamiento concreto, ahora imagínate a alguien enfermo, alguien con un problema mental, allá está más delicado, pero en la película el cuerpo de la niña pide ayuda, literalmente se le forma, Help me en el estómago. Sí. exacto, o sea, ayúdame. O sea, el cuerpo pedía ayuda. Que en psicología eso se puede explicar con las enfermedades psicosomáticas. ¿Qué pasa cuando en tu trabajo te presionan mucho, te dan mucho Las estrés? alergias, por ejemplo. Exacto, o sea, el cuerpo se enferma, pero esa es su forma de pedir ayuda. Y por ejemplo, También la ansiedad, ¿verdad? ajá, hace poco por los cambios que, bueno, mejor no digo marcas, pero en una empresa hace poco, por el cambio de sus políticas, despidieron a una parte del personal, y a los que despidieron pues eran los que tenían más tiempo, o sea, los que tenían mayor antigüedad, y eran personas que tú las veías en el trabajo amargadas, y nomás las despidieron y pura alegría, pura luz radiante. O sea, ¿qué era lo que pasaba? O sea, su cuerpo somatizaba todo ese estrés en enfermedad, en cansancio, en amargura, y nomás los despidieron, o sea, y pura alegría, o sea, el cuerpo se relajó. Se manifiesta. Ajá, sí, exacto. Entonces, o sea, ¿qué pasa el cuerpo? Entonces el cuerpo pide ayuda cuando No hay manera de que la niña se comunique directamente. ajá, o sea, decía Sigmund Freud, las heridas emocionales no mueren, son enterradas vivas y salen después en peores maneras. O sea, el cuerpo entonces pide ayuda, o sea, eso ya está hecho, eso ya está claro. Con ese hecho, con ese acontecimiento, el sacerdote entonces ya da luz verde para hablar con el obispo para realizar el exorcismo, porque otra cosa, un sacerdote no puede hacer un exorcismo a diestra y siniestra. por eso son del Vaticano. O sea, no puede estar Que me haciéndolo. gustaría que mencionáramos como que dos datitos más comunes de qué se necesita para saber si una persona necesita un exorcismo. Una, que hablen otros dialectos. Otros idiomas, Sí, es ¿no? correcto. Sobre todo idiomas no modernos, no actuales. Lenguas muertas, vaya. Exacto, o sea, como esta persona que nunca fue a la escuela te sabe a la perfección el griego, el arameo. O que hablaba, el de la película creo que era un español invertido, decían. Sí. Bueno, que- inglés invertido en inglés, Sí. pero por la traducción. Sí, o sea, era el lenguaje invertido. Y se me hace interesante cómo... Bueno, de hecho yo me quedé con esa duda. ¿En algún momento sale el nombre del demonio?
Sí, creo que sí, porque algo pero... que me quedó mucho esta vez que la vi, que no le había prestado atención antes, es que Demian, el sacerdote, le dice a la señora, es que si usted hubiera pasado tanto tiempo como yo en hospitales psiquiátricos, se daría cuenta que esta persona que está siendo poseída, al decir que es el diablo, que es un demonio, es como si fuera un psicópata diciendo que está pegando una pata. Ajá. Equivaldría a decir lo mismo que si era una parte. Yo me quedé con la intriga de que a lo que yo ya estoy acostumbrado por las demás películas de exorcismo es de que de a huevo el primer tiro es para saber cómo se llama. Por ejemplo, la película de Emily Rose explica que son 5. Ajá. Que es el demonio de Hitler, de Nerón, o algo así. Y el mismo Lucifer y creo que el Sebulba. O sea, si te... yo es lo que no entiendo yo, por qué los exorcismos nos hacen creer como que el demonio a fuerzas le tiene que decir la verdad al padre. Es que es el nombre, ¿no? Sí, pero ¿cómo sabes que no te está mintiendo el demonio? Esa es una pregunta interesante porque se supone que con el demonio no se dialoga. Se supone que con el diablo no se habla. En la película al padre que manda a ayudar, al padre Carras, no recuerdo el nombre, el más viejito, se lo aclara, no lo escuche, no dialogue con él. O sea, porque, no le crea. Cuando llega el padre Carlos a platicar con él como si nada, y se sienta y le dice que mamá, aquí está, y la niña también, y luego se levanta bien tranquilo y le dice, si es cierto que sabes si es cierto que sabes sobre mi madre, debes de saber cuál es su nombre de soltera. Y como no se lo sabe, la vomita. Exacto, que aquí un breve paréntesis que nada que ver. Según la escena, tenía que vomitar en el pecho, pero la niña calculó mal y le vomitó en la cara. Entonces la reacción de asco es real. Natural, ¿no? Es Sí, real, es natural. Sí. O se supone también, bueno, aparte de que con el diablo no se debe de hablar, no se debe de dialogar. Se me fue volando la idea que les iba a decir. Estábamos también con lo de las cosas que nos estamos acostumbradas que las películas. Lo de que tiene que salir el nombre para poder hacer el exorcismo, lo de que tiene que hablar en lenguas muertas. Creo que había otro dato que no recuerdo. Bueno, el de las enfermedades. Tiene que estar descartada toda posibilidad de enfermedad o problema mental. Descartado por completo. Y creo que es un rechazo total a las cosas de Dios. Creo que es un rechazo total a las cosas de Dios. Digo, porque hay personas con problemas de depresión que no dejan de rezar, que no dejan de asistir a la iglesia. Creo que eso no es porque en Emily Rose... No, más bien es el hecho de que las ofensas, ¿no? Las blasfemias empiezan a blasfemar. Se burla de... Sí. De hecho, se masturba con un crucifijo. A la mamá la agarra y le dice chúpame y se levanta la señora con todo esto lleno de sangre. Sí, porque en la película de Emily Rose el demonio recita el Padre Nuestro, ¿no? Entonces, como hay buena diferencia. Qué buena escena. No la vi. no se crea, no la vi. Al final de la película, pues el demonio sale de la niña, pero la escena es muy rápida. Pero parece ser que el diablo sale de la niña y entra al sacerdote. Sí, porque el sacerdote le dice, llévame a mí. Exacto. Y aquí viene otro problema teológico. ¿El diablo puede o no puede poseer a un sacerdote? Esa es pregunta teológica. Esta pregunta es de religión. Yo creo que más bien es que el padre le entrega su energía. El padre es el cambio, ¿no? Sí, o sea, el padre es el que aceptó. Vete conmigo, déjalo cambiar. Ya no pude, pero o sea, pero un sacrificio. Pero sí. eso es lógico, tú lo ves lógico y racional. Porque el diablo o sea, imagina la concepción religiosa. El sacerdote que se supone tiene lo más puro, tiene el sacramento de Dios. ¿Tú ves lógico que el diablo pueda poseer un sacerdote? Ahí te regresa la pregunta. ¿Qué crees que es más puro? ¿Un niño o un sacerdote? Pues el niño, me imagino yo. Totalmente. Pero, o sea, ¿me explico? O sea, agarra una vasija pura, la destroza, ya no queda nada. ¿Para dónde me voy? Pues me voy a este otro que irradia luz,
Porque aunque no quiera seguir ahí, como lo dije ahorita, por más que se robara la botella de alcohol al final, ¿qué fue lo que quedó antes de que se durmiera en la silla inconsciente? Robar es malo, lo que dices también. Simón, entonces, Es que yo no creo que sea tanto un tema religioso, más bien energético. Ándale. Religioso. Porque, por ejemplo, al jugar a la Ouija, pues tú necesitas entregarle tu energía a la tabla para que funcione. es como un pacto. Sí. Sí, no creo que entre tanto la religiosidad, más bien es como un tema energético. Está sobre el marco de porque sí. Son exorcistas. Pero sí, ya en ese caso, yo creo que se puede ganar sus rituales. Y creo que se explican mejor, como dice Mario, desde la espiritualidad, vaya, o energético, que desde el ámbito religioso teológico. Ahorita ibas a expresar alguna idea, pero te interrumpí. Vas a expresar una idea y sospecho que iba a ser una buena. No, pues era buena eso idea. del tema espiritual. Por ejemplo, cuando alguien está haciendo está siendo poseído, no está poseído al 100%. El demonio lo que está haciendo es bajándole la energía, las defensas. Por eso dicen que, por ejemplo, el de Emily Rose, que estaba al momento de morir estaba desnutrida, estaba a punto, o sea, todas sus defensas bajas, y eso lo hace el demonio con el propósito de bajarle su energía y pues poder entrar más fácilmente. Bueno, supongamos, sigamos esta línea lógica. Supongamos que el diablo existe, supongamos que sí posesiona a la persona. Tiene 100% control de la persona porque la niña nunca se escapó ni hizo nada. Y pienso en esto porque en la película más reciente de exorcismos, que es El exorcista del Papa, te dan a entender que el diablo poseyó al fraile que propuso la Santa Inquisición a los reyes, o sea, como si ahí sí se puede mover el sacerdote, el fraile con el diablo adentro sí se podía mover, pero en la película original la niña nunca se escapó para hacer sus maldades en el mundo, o sea, siempre Porque se quedó la ahí niña en no el fue cuarto. poseída La al 100%. niña no aventó un señor de la ventana. Sí. Pues al padre. No, al director, al jefe de la mamá, al director de la película donde está trabajando la mamá. Sí, pero nunca se escapó de la casa para hacer más maldades. Pues porque la Ahí tienen te va en retenida. la misma película. ¿Qué es lo que pasa con el diablo? Mientras más le creas, más poder le das, ¿no? Simón. Entonces ahí te va. La misma película, hay una parte en la que llega Cajas Sí. y le dice, si eres el diablo, ¿por qué no te sueltas? ¿Qué es lo que le responde? Sería inútil. No, es otra palabra. Sería como muy poca cosa para alguien como yo hacer algo tan simple. Exacto. Pero realmente yo no me la creo. Creo que realmente es como si se desgastara, vaya. O sea, como si tuviera que utilizar tanta energía en mantener en un plano, vaya, hundido a la niña, lejos de la luz. Entonces, a lo que está como que arrinconada, digamos, y así, él tiene que estar controlando el cuerpo y haciendo todo ese desmadre. Y claro que se desgasta. Sí, bueno, aquí va la otra parte. Según el cristianismo, según la religión, Dios es el único que puede leer tu mente. Sí, man. Esto lo avala la síntesis filosófica de la Universidad Pontificia de México del año 2018. Sí, pero la Dios, mente- Dios es el único que puede leer tu mente. Ni siquiera el diablo puede leer No puede. lo que tú piensas. Pero sí se puede ver los planos energéticos. Bueno, es que tu Eso cuerpo, ya es tu, otro cuerpo, rollo. tu cuerpo es como un libro abierto. O sea, lo que tú hagas, alguien lo puede. Y por ejemplo, yo metiendo acá temas, por ejemplo, de aura. El diablo no te podrá leer la mente, pero hasta yo te puedo leer el aura. Bueno, leer la mente pasa a ser. Y eso ya. Bueno, leer la mente pasa a ser muy. Es que leer la mente hay que saber exactamente a qué se refiere. Porque yo con estudios psicológicos, bueno, tú mejor, por poner un ejemplo. Tú con estudios psicológicos puedes psicoanalizar qué significa que Morgan esté cruzado de brazos, que levante más una pierna que otra, que su mirada apunte a la izquierda o derecha. Eso tú lo puedes psicoanalizar para hacer un diagnóstico. La pregunta es, ¿el diablo conocerá esos conocimientos? Yo creo que se lo sabe todo. Por ejemplo, Y, es que quiero dar un ejemplo de cómo se lo sabe todo. Nosotros se los enseñamos cuando nuestra mente está en un punto negativo o positivo siempre, o neutro, que es lo más difícil.
Entonces, cuando tú tienes un pensamiento, sea intelectual o sea pendejo, por decirlo de alguna manera, en la disposición en la que tú lo estés vibrando es a donde lo estás mandando. Simón. Entonces, el diablo cacha todas las ideas negativas con la información, a lo mejor muy bien pensada de gente muy inteligente, pero muy malvada. Igual, así como las personas buenas, pues les suceden cosas sacadas. Yo creo que es lo que nosotros, es nuestro pensamiento. No podrá leer la mente, pero los pensamientos son otra cosa, ¿sabes? Los pensamientos salen de la mente porque se vuelven acciones. Y antes de volverse acciones, están en el aura. Simón, entonces a lo mejor no podrá leer la mente en el momento, pero antes de que hables ya vas a ver qué vas a decir o cómo estás. Simón. Sí, estoy pensando, por ejemplo, en un juego de ajedrez. Justo, yo también. Yo no sé qué movimiento vas a hacer, pero yo estoy viendo el tablero y yo pienso, él tiene nomás 3 opciones. Esta y esta. Si hace esta, yo puedo atacar aquí. Si hace esta de acá, puedo atacar acá. Pero si se le ocurre mover ese, que no se dé cuenta porque yo ahí no tengo con qué defenderme. Entonces, ¿qué hacemos en un juego de ajedrez? Psicología inversa. Intentamos hacerle creer que no quiero que mueva tal pieza, pero es todo lo contrario. Yo quiero que mueva esa para poderle dar jaque. Justamente. Pero bueno, en resumen a la pregunta, yo creo que sí es posible que el diablo, Bueno, de la lógica de ahorita, ¿no? Ok. Que el diablo posea al exorcista. Ok, bueno, para ir cerrando, tú, que yo sé que eres un hombre intelectual y racional, ¿crees en la existencia del diablo? Uno no. Varios. Cúmulos de energía. Entidades que aceptan llevar a cabo ese cúmulo de energía. Eso sí. ¿Tú, Marvin? Yo creo lo mismo, o sea, como que una energía acumulada de ciertas acciones, pensamientos, pero te lo quieren representar en una forma física más que espiritual, porque pues, al representarte en una forma física pues te da más miedo, ¿no? Porque piensas que es una persona que te ve y que te hace cosas, ¿no? Pero pues, más bien es una cosa energética más que física. ¿Tú? No. Ya sabía. No, racionalmente y en honor a mi carrera, no creo en la existencia del diablo, no creo en la existencia del demonio. Como un personaje no creo en esa existencia. No creo, no, o sea, yo, si a mí me llegara alguien con eso, yo lo mandaría al psiquiátrico. No, ¿sabe qué? Váyaseme a mínimo 12 sesiones, 12 semanas de terapia y luego hablamos. No creo, pero igual sí da miedo esa frasecita de el mayor éxito del diablo es hacerte creer que no existe. Porque pienso yo, o sea, es la lógica de un ladrón que entra a robar tu casa, pero escucha ruidos y se esconde. ¿No? Es autosabotaje, al final de cuentas, porque pues si el objetivo de un argumento es decir que el diablo no existe, te da libertad a todo, pues. Y se vuelve autosabotaje porque tú te vuelves el diablo. Concluyendo entonces, yo no creo en la existencia del diablo, del demonio como un personaje, no creo. Ahora, que no exista el diablo, no creo que sea justificación para que uno haga daño, porque la religión te vendió mucho esa idea de la recompensa y del castigo. Pórtate bien. Al revés. La religión te vendió mucho esa idea de haz cosas buenas y vas a ir al cielo, haz cosas malas y serás castigado. Yo creo que esto es como un tipo soborno. No, yo creo que no necesitamos del demonio para hacer las cosas bien. Yo creo que si uno ejerce su conciencia, que la tiene, porque por algo nos destacamos los hombres, y eso los filósofos nos lo han recalcado, o sea, somos la especie que razona, o sea, somos la especie intelectual. Yo creo que las cosas bien... Se supone. O sea, se supone que lo bueno es porque es bueno y nos va a hacer bien a nosotros. Entonces yo creo que una persona intelectual, no necesita
del soborno de la amenaza del diablo, del infierno. Creo yo, pero ese ya es como que el intro para Estaría bueno para otro tema, sí, para otro tema sí, ético. En cuanto a la película, yo concluyo que no creo en la existencia del diablo y que si existe un supuesto cuadro de sospecha, se deba de tratar primero por la parte médica, la parte psicológica, psiquiátrica, porque es un proceso, porque lo más lógico y razonable es que sea ahí. Ahorita hicimos una burla de Galileo, de que intentó calcular los grados que había en el infierno, pero Galileo Galilei también dijo: me cuesta creer que un Dios que nos haya dado uso de razón le enoje que la usemos, nos impida usarla, porque a Galileo lo condenaron por eso. O sea, él hacía su razonamiento: el mundo es redondo porque en el mar el barco se hace chiquito, y la iglesia lo condenó por eso. Entonces él que contestaba: me es difícil creer que un Dios que nos dio uso de razón le enoje o nos prohíba usarla. ¿Ustedes quieren decir algo para cerrar? Pues que cada quien tiene su perspectiva del maligno. Yo la neta me quedé con ¿cómo se llamaba el demonio de la película? Pero pues Es creo que seguiré con eso. Es que creo que sí lo dicen, pero no lo tengo. Es que de hecho me salió presente. en preguntas frecuentes de la película. Ajá. Entonces como que hay mucha controversia. Es que creo que cuando empieza la película, que el sacerdote se encuentra la imagen. No, pues que Creo- la cadenita, ¿no? Que le dejan al final. no, pero No, la cadena es religiosa. la película empieza con un padre Excavando. Y se encuentra la figura, y creo que él investiga, y esa figura es qué demonio representa. O sea, creo que sí te lo dicen indirectamente, pero no lo recuerdo. Pazuzu. Es considerado como el mismo Satanás. Entonces, chicos, esto fue todo por hoy. Ay, perdón, ¿van a decir algo más? Pues concluir la película, que la película termina con el que el padre se deja poseer por Pazuzu Se suicida. y se suicida a sí mismo. Y pues para sí, pues Es que eso tiene una. Que no quede rastro, para Es que- dejar al demonio sin cuerpo, Ajá. Es que eso tiene una lógica bíblica, porque en la Biblia hay un pasaje donde Jesús le saca el demonio a una persona y el demonio cae en los cerdos, y los cerdos se avientan, no recuerdo si al mar o un precipicio, y mueren los cerdos y desaparece el demonio. pues como en el exorcismo del Papa, que Hicieron lo mismo. el Papa le dice: si eres el mismo demonio, podrás pasarte al cuerpo del cerdo. Y al pues cerdo. se pasa y pues mata. Ahí ya tengo otra cosa. Al final cuando está tirado agonizando en la acera, llega el otro padre y le da los santos óleos. No, le da como una confesión, la absolución. Ajá. A un suicida. Bueno, lo hizo por amor. Por amor a la niña. No lo es por amor a la Es que niña. en esa lógica, Es que no pues es por Cristo amor a la también niña. hubiera sido un suicida, porque él se dejó morir. Siguiente tema. O sea, porque siguiente tema. Muy cabrón. Siguiente tema, pero porque según la lógica religiosa, Cristo sabía que lo iban a agarrar y lo iban a matar. Pudo haber escapado. Siguiente tema, porque es muy largo, porque creo que el Corán dice que Santiago se hizo pasar por él para matarlo, pero ese ya es otro tema. Otro tema. Pues ya hasta ahí, la verdad. Entonces, chicos, les agradecemos mucho. Si les gustó el video, denle like, compártanlo con sus amigos y nos vemos a la próxima.